capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 46 hasta el versículo 52. Cuando lo tenga, puede decir amén, una palabra, algo. Marcos 10. Del 46 al 52. Vamos a leerlo juntos. Marcos capítulo 10. Del versículo 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Padre Celestial, Príncipe de paz, yo te pido que seas tú usando mi vida. Permite, Señor, que yo no me distraiga. Apareja mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos del día de hoy. Sé tú obrando, Señor. Permite que la palabra traspase a cada uno de los corazones. Pone en nosotros un corazón humilde. Destapa, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para poder comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar hoy. Háblanos esta mañana, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, si no nos conocemos de pronto, pues mi nombre es Juan Nope. Estoy en alabanza, a veces predico. Y pues espero acompañarlos todo este año, si Dios nos da vida. Ahora quiero contarles algo acerca de mí que esta semana he recordado. Cuando yo era más pequeño, nos llevaban a una finca. En esa finca, ese lugar se llama Quipile. Se llama Quipile, no sé si usted de pronto haya escuchado. Nos llevaron muchas veces a mí y a mis primos de pequeño. Y entonces, como en buen pueblo, la casa queda por allá en la loma, arriba. Y el carro lo deja uno en la carretera. Entonces, nadie le decía a uno que tenía que caminar pues todo ese trayecto para llegar a la casa, ¿no? Simplemente le decían: no, ya llegamos y ya. Pero nadie imaginaba de nosotros, pequeños, pues que nos tocaba subir semejante loma para poder llegar a la casa. Una de las primeras veces en las que fui, pues yo ya era muy pequeño, pero yo estaba cansado porque el camino es muy largo y yo con maletas, con unas gaseosas, eso le empacan como entre más pequeño, parece ser que como si más pudiera cargar, entonces le empacan a uno todo para que uno lleve. Entonces, bueno, la primera vez caminé, pero en medio de ese camino nos contaban que había un señor que se llamaba Juan, y ese señor conocía muy bien el camino. Ese señor, además de conocer el camino, tenía un caballo. Entonces ya me interesaba saber más de este señor, aunque yo era pequeño, ¿no? Porque si yo conocía al Señor, pues ya sabía que no solo quería conocer al Señor, sino al caballo. ¿Y cuál era la idea? Pues que él pudiera, que ese caballo llevara mis maletas, las de mis otros primos, y nosotros poder subir tranquilos. Entonces, claro, mi anhelo cuando volvíamos a esta finca, ya no era, ay, ya quiero llegar a la finca, sino mi anhelo era encontrarme, o sea, que en medio de ese camino me encontrara al señor Juan, que tenía además bien
con unas características bien particulares, tenía un bigote, sombrero, su poncho acá su cosa para ir tomando de vez en cuando por si le da sed. Entonces ya mi anhelo era encontrarme al Señor Juan, ¿no? Y pensaba como en lo que yo sentía en ese momento, ¿no? Entonces como una ansiedad de que ojalá ese Señor salga ya. O sea, que yo haga así, que yo ponga un pie en la montaña y ya el Señor salga. Yo sí, me salvó. Pero no siempre era así. También otras de mis emociones era felicidad al saber que en algún momento pues me iba a encontrar al Señor Juan, ¿no? Entonces, ojalá salga ya porque estoy quedado, estoy cansado. Entonces, esto era algo que creo que les quería compartir, pero creo que nos sirve como ejemplo para entender, pues vamos a hablar de Bartimeo, vamos a hablar de un poco de la ceguera, vamos a hablar un poco de el camino, vamos a hablar un poco acerca de nuestros deseos y qué nos dice Jesús y cómo responde este ciego. Ahora quiero que miremos, pues, quién es Bartimeo, ¿no? Porque usted dice, pues sí, Bartimeo, aquí está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, eso, nosotros no sabemos la Biblia, o sea, si es por Biblia, tranquilo. Pero vamos a mirar, pues, quién es Bartimeo, qué nos dice de Bartimeo la Biblia, este texto. Entonces, si podemos ver, nos da unas características específicas. Nos dice que, por ejemplo, Bartimeo es un ciego. Primera característica, Bartimeo es una persona que es ciega, o sea, que no puede ver. Segunda característica de Bartimeo, dice que es un mendigo. Entonces, ¿cómo hace un mendigo? En esa época habían mendigos, pues acá está diciendo, era un mendigo. Otra característica que me parece importante destacar es que él está junto al camino. Y eso parece ser como, pues, un poco particular. Entonces, tenemos 3 características de Bartimeo. Si usted tiene cuaderno, anote ahí en su cabeza. 3 características de Bartimeo. La primera es un ciego. La segunda es un mendigo. Y la tercera estaba en la calle, sí, junto al camino. Bien. Ahora, como yo sé que a usted también le gustan un poco los datos curiosos, desglosar, desmenuzar, Bartimeo tiene un significado, su nombre significa algo. Bar significa hijo. Y Timeo, del griego que Timasios, no sé si lo diga bien, hace referencia a que es honorable, es valioso y es precioso. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Entonces usted puede traducir hijo honorable, hijo valioso o un hijo precioso. Eso es lo que significa Bartimeo. Ahora tenemos, ya sí, vamos paso a paso. Usted de pronto ya tiene preguntas. Bueno, y ya, pues Bartimeo cobró la vista, siguió a Jesús y amén. Entonces, pues vámonos ya, ¿no? Porque pues ya sabemos todo, ¿no? Pero vamos a mirar qué podemos aprender con este ciego, con Bartimeo. Y una pregunta de las que quiero compartir con ustedes es que creo que es importante destacar quiénes son las personas que están junto al camino. Entonces, si miramos el texto que tenemos, podemos entender que las personas que están junto al camino son personas que tienen la condición, como la de Bartimeo, de necesidad, que están enfermas. Porque nos está hablando que Bartimeo es un mendigo, es un ciego, y es una persona que está junto al camino. También, pues podemos ver que en su camino, en el camino en el que está Bartimeo, aparece el personaje, como en mi caso. En mi caso era el señor Juan y su caballo. Yo estaba feliz y estaba loco de que aparezca el señor Juan y su caballo. Pero en este caso aparece alguien que ya iremos mirando, que Bartimeo nos va a dar unas pistas, pero que Bartimeo conoce también. Y el personaje que aparece en ese camino es Jesús. Jesús es quien aparece. Ahora también podemos ver unos ejemplos de cuáles son las personas que estaban junto al camino o que aparecían en el camino cuando Jesús, pues, valga la redundancia, iba por su camino. Entonces, no sé si recuerdan la parábola
de los 10 leprosos. La parábola de los 10 leprosos dice que Jesús iba por el camino y aparecen estos hombres. Ya después, seguramente, usted ya se sabe el resto o lo puede volver a leer. La parábola del sembrador también dice que el sembrador pues salió a hacer su tarea, que es sembrar, y cuando sale a sembrar, unas de las semillas caen junto al camino. Entonces ya sé que usted está pensando, ¿cómo así? Parece ser que no es lo mismo estar junto al camino que en el camino. Entonces vamos a seguir mirando, porque ya lo veo ahí que me está haciendo caras, no, pero ¿qué quiere decir? Entonces vamos a seguir mirando qué nos dice este texto. Quiero que también imagine por un momento las calles de Bogotá. Las calles de Bogotá no solo son peligrosas, sino pues tienen huecos, tienen grietas, se tapan, están sucias. De modo que pues acá podemos ver, ¿no? Esa calle, eso parece una pista de motocross. Entonces, quiero que tenga presente eso. Y con este ejemplo también piense en el ciego, Bartimeo. Él empieza a mirar unas cosas que él tiene. Igual que si miramos la calle, ¿no? Si miramos nosotros la calle, todos sabemos, no, esto yo lo arreglo, ¿no? Eso es como cuando el esposo quiere arreglar todo en la casa, aunque no sepa nada. Pero identifica que hay que arreglarlo. Igual nosotros, ¿no? Si acá yo riego algo, pues alguien va a decir, no, hay que trapear, porque... Entonces empezamos a identificar. Aquí considero que hay que hacer un pare con respecto a el camino. Porque, ¿cómo así que una cosa es estar junto al camino, otra cosa es estar en el camino? Y algo que yo pensaba, y es que acá podemos ver que parece que nos muestra dos caminos. Es como si Bartimeo estuviera en un camino, pero Jesús, más adelante lo veremos o lo hemos leído, que Jesús es un camino. Entonces, quiero que pensemos un momento en el camino, ¿no? En lo que pensamos nosotros con respecto a nuestro camino. Si usted, pues seguramente ha ido a una montaña o se ha perdido en algún lado y entonces está izquierda o derecha. Y usted tiene que elegir, acá o allá. Con esto quiero que pensemos en lo que primeramente nosotros y nuestro corazón identifica como camino bueno. Porque para nosotros todo nos parece como, pues qué importa, ¿no? Este camino me conviene o este camino es bueno. Y la Biblia nos muestra el camino para saber o identificar cuál es el camino que el hombre tiene y cuál es el camino que a Dios que Dios nos pone desde el comienzo, que Dios nos está planteando. Quiero que miremos Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. Y vamos a leer el versículo, Proverbios, capítulo 14, vamos a leer el versículo 2. Proverbios 14, versículo 12. Sí, Proverbios 14, versículo 12. Perdón. Dice así, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. ¿Qué piensa el hombre de sus caminos? Según este texto nos está diciendo que hay caminos que el hombre, o sea nosotros, no solo hombre, sino hombre y mujer, considera rectos, pero que nos dice que al final conducen a la muerte. Ok. Miremos otro ejemplo. Busquemos Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo capítulo
7, versículo 13. Otra vez lo voy a leer. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ello. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Otro versículo que nos ayuda a entender lo que el hombre piensa y lo que Dios es, y lo que Jesús, en este caso son palabras de Jesús, está diciendo acerca de el camino. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo sobre el camino. Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo 15 y 16. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Entonces tenemos otro ejemplo, ¿no? Dios está diciendo esto. Hace más de 2025 años le está diciendo esto. A la persona que escribe Deuteronomio está diciendo, pongo delante de ti el bien y el mal. Y dice, escoge pues el bien para que te vaya bien. Entonces, con estos versículos tenemos una idea, ¿no? De lo que para el hombre significa el camino, o lo que el hombre tiene en su cabeza, en su mundo, y lo que considera. Y tenemos, pues, lo que dice Dios, el creador de nosotros, del camino. Entonces tenemos esas dos partes, ¿no? Ahora quiero que pensemos en Bartimeo, y quiero que pensemos en la condición que tiene Bartimeo. ¿Por qué quiero que pensemos en la condición de Bartimeo? Porque no es normal o no es particular que Bartimeo esté en una condición en ese camino. Ya podemos ver, ¿no? Tenemos un camino bueno, tenemos un camino malo. Pero ahora tenemos a Bartimeo que tiene unas condiciones, unas características que ya las vimos, ¿no? Entonces imagínense cómo estaría pues Bartimeo si es una persona que es mendigo. Pues yo creo que no huele a Carolina Herrera, a perfumes de Saison, de Ésica. Él no huele, no, pues no va a oler a eso porque no existían, ¿no? Ni siquiera habían. Entonces imagínense cómo estaba él, ¿no? Además era ciego. Entonces, bueno, ¿y cómo se bañaba, no? Usted se hace esas preguntas, ¿no? ¿Y cómo se limpia? ¿No? ¿Y cómo hace tal tarea, no? Usted empieza a pensar en muchas cosas. Pues es ciego, estamos hablando de hace más de 2025 años. Con esto quiero que continuemos en Marcos 10. Marcos 10. Y quiero que leamos el versículo 47 y 48. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Acá podemos ver, acuérdate que estamos hablando de Bartimeo, no sé qué en el señor Juan, ¿no? En el señor Juan y el caballo. Estamos hablando de Bartimeo. Bartimeo se entera. Pues Bartimeo es ciego, pero no es sordo. Entonces Bartimeo se entera que quien viene es Jesús. Pero fíjese que él grita algo 2 veces. Y es particular que lo grite 2 veces, ¿no? No es que ahora usted vaya a jugar el baloto 2 y 16, 18, ¿sí? Él lo grita 2 veces. Y lo que dice es curioso, ¿no? Dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué curioso que un ciego grite esto, ¿no? Más bien porque no pide pues una casa. Igual puede seguir siendo ciego. O porque no pide dinero. O porque no pide, no sé, un perro de esos que ahora son re inteligentes y lo guían.
Es curioso, ¿no? Lo que él pide. A veces damos por hecho muchas cosas, como que, pues es que es la Biblia y wow. Pero fijémonos que es muy curioso lo que él empieza a gritar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínese que usted está haciendo la fila para un concierto. No sé, el artista que le guste, en algunos casos algún salsero, en algunos casos Maluma, lo que usted escuche. Imagínese que es la persona que usted quiere ver. Y él pasa así, usted se entera que le está pasando ahí. Hay que ser sinceros, a ver si uno no gritaría, ¡ay, aquí estoy, Maluma! O el que a usted le guste, aquí estoy. Pero usted no gritaría así, o sea, usted saltaría y si es necesario se quita la camisa y escribe. O sea, usted haría toda un show, gracias, para que le pongan cuidado por un momento, ¿no? Para que le pongan atención. Pues esto es lo que está haciendo este ciego. Entonces, ahora quiero que pensemos, acompañado de este momento, en las emociones o sentimientos que siente Bartimeo. Entonces, no. Además, por lo que grita, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces nos da una pista. Pero yo creo que Bartimeo, o yo considero que Bartimeo debe estar emocionado, debe estar ansioso, debe estar ilusionado. También considero que con lo que está diciendo tiene una seguridad de que el que está viendo puede hacer algo. Y acompañado de todas estas preguntas que sé que les he hecho, pero creo que es la única manera en la que podemos entender y cuestionarnos, es preguntándonos cosas, ¿no? Quiero que pensemos en dos preguntas. La primera es, ¿cómo se percibe Bartimeo? O sea, ¿cómo se ve? Pues no tiene ojos, ya sé. Pero cómo él se autopercibe, ¿no? Cómo él, así como cuando usted está en el espejo a las 6 de la mañana para venir y no dormí nada, estoy viejo. ¿Cómo se percibe este ciego? ¿Cómo se percibe Bartimeo? Y la segunda pregunta es, que creo que es una pregunta válida, ¿por qué Bartimeo grita, Hijo de David, ten misericordia de mí? Tenemos esas dos preguntas. ¿Cómo se percibe Bartimeo? Y ¿por qué grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Pues vamos a mirar, ¿no? Lo que podemos ver es que Bartimeo identifica algo en él y es la necesidad de que alguien lo sane. De modo que Bartimeo sí se percibe como una persona ciega, o necesitada, o enferma. Y también entiende que quien está pasando al frente de él lo puede ayudar. Curioso, ¿no? Es como si pasara, no sé, usted tiene un dolor de espalda y aparece el señor, lleve la marihuana de úntese no sé qué. Entonces, qué curioso, ¿no? Y tenemos la segunda pregunta, que es ¿por qué grita, Hijo de David, ten misericordia de mí? Bartimeo grita estas palabras porque él conoce la promesa de que alguien vendría y que quien estaba pasando al frente de él era el que había leído alguna vez, ¿no? Si leamos un momento Isaías 53. De pronto yo sé que acá muchas señoras se lo saben, pero hay jóvenes como nosotros que no lo sabemos aún. Vamos a leer Isaías 53. Y si solo leemos el versículo 5 de Isaías 53, dice, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Y si usted sigue leyendo, ahí dice, todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. De modo que
Yo no sé si Bartimeo, en qué punto, ¿no? Porque ahora, no, pues Bartimeo era muy inteligente y yo ni siquiera he pasado de Génesis 20. Pero Bartimeo por lo menos conoce esto y sabe que quien está al frente es quien va a pagar por todos sus pecados. Lo podemos también leer en Juan 1. Leamos un momento Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, en plenitud de gracia y de verdad. Bartimeo sabe por qué está gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no pide otra cosa. Lo leíamos también en el Salmo, ¿no? Hablábamos del camino y hablábamos del perdón, pero creo que a veces se nos está olvidando un poco que Dios es misericordioso. Pero aquí vamos a aprender qué es lo que a veces nosotros pedimos, qué es lo que Jesús nos pregunta y qué es lo que Bartimeo le pide a Jesús. Entonces ya respondimos esas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se percibe Bartimeo y por qué grita esto? Leamos el versículo 49 de nuestra porción, de Marcos 10. Marcos 10. Y vamos a leer el versículo 49. Dice así, Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Entonces usted imagínese el momento de Bartimeo, ¿no? Está, mejor dicho, como decimos ahora, está en su prime, está en el top. Ahora sí va a vivir, ahora sí va a conocer al jefe. Ahora sí. Y usted imagínese que, no sé, es que no sé a quién le guste a usted en el sentido de, ojalá no tenga ídolos, pero que usted admire, ¿no? Y que si usted viera al frente y le dice, venga, camine, nos tomamos un tinto. ¿Un tinto? ¿Con usted? Y esto es lo que está sucediendo acá. Entonces imagínese, Jesús para por un ciego, ¿no? Pero Jesús también debe estar ocupado. Jesús también debe tener otras cosas que hacer. Además dice que va por el camino, ni siquiera ha llegado. Imagínese la emoción. O sea, quiero que por un momento también usted piense en Bartimeo como la ilusión, la emoción que él siente. Leamos el versículo 50. De Marcos, sí señor. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Entonces Bartimeo cada vez como que empieza a poner la vara más alta, ¿no? Porque ahora ya no, o sea, ya no hizo ole, ole, sino ahora nos está diciendo que arroja su capa, que da un salto y se acerca a Jesús. Uy, no. Es que Bartimeo ya se está pasando. Bartimeo ya, tranquilo Bartimeo. Y quiero que veamos estos tres momentos o estas tres acciones que nos está mostrando Bartimeo. La primera acción es que arroja su capa. La segunda acción es que él da un salto. Y la tercera acción se acerca a Jesús. Es curioso, ¿no? Parece como un paso a paso, como si quieres armar el cubo, entonces gira todas las piezas a la derecha, después abajo, derecha, abajo, y algún día lo va a armar. Pero Bartimeo nos está diciendo todo el paso a paso de cómo es que él va haciendo, ¿no? Ya vimos cómo se identifica, vimos que grita, y ahora vamos a ver cuáles son esas acciones que él toma al saber y entender que quien tiene al frente y con quien se va a acercar, no estamos hablando de Petro o Uribe. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo espiritual. Tenemos estos tres momentos. Arrojar la capa, dar un salto y acercarse a Jesús. Ahora vamos al primer momento. Arrojar la capa. Usted puede pensar, bueno, pero ¿y mi capa?
porque yo no tengo capa, ¿no? ¿Ustedes ven mi capa? O ustedes, yo no veo sus capas. Entonces lo primero que él arroja es su capa. Entonces usted se debe estar preguntando, bueno, no, ¿y por qué él arroja su capa? La capa, en este momento del texto, es un distintivo que usan las personas de la calle, o en este caso, un mendigo. Entonces, todas las personas que están junto al camino y que tienen una necesidad, tienen una capa. Entonces, yo me imaginaba, era este cuento desde los hermanos Green y un man ahí con una capa de tigres, con una cobija de tigres ahí quieto. Imaginé algo así. Entonces, recuerde, primer momento, arrojar la capa. La capa es un distintivo que tiene el mendigo o una persona que necesita ser sanada. Es como su cédula. Ahora pasemos al segundo momento, dar un salto. Es curioso que él dé un salto, ¿no? Uno, uy, qué peligro, ¿cómo va a saltar el ciego? Pero, ¿qué nos muestra esto? Que ese salto que da él es su fe, su esperanza y su anhelo de ser sanado. Entonces, es curioso, ¿no? Yo sé que ustedes están pensando, "Ah, pero uy, un ciego da un salto". A veces son más inteligentes que los que tenemos dos ojos. Entonces, él da ese salto. Además, da el salto junto a o sea, se pasa a un camino, ¿no? Es curioso. Entonces es como, no sé, Santa Fe o Millonarios. No, pues mejor Millonarios, ¿no? O de pronto, bueno, usted no, Santa Fe o bueno, Bucaramanga, bueno, el que le guste. Y él está identificando qué está sucediendo ahí. Y él dice, no, yo me voy con este equipo. ¿A qué? Pero me voy con este equipo. Listo. Y tenemos el tercer momento. Se acerca a Jesús, ¿no? ¿Y por qué se acerca a Jesús? Lo mismo por lo que está gritando unos versículos antes. Porque sabe que quien va a hablar con él, o quien está pasando ahí, va a tener lo que él está gritando, misericordia. Se acerca a Jesús confiado y esperanzado de que quien lo puede sanar es únicamente Jesús. Tenemos esos tres momentos. Arrojar la capa, dar un salto y acercarse a Jesús. Entonces ahora usted debe estar pensando, que yo lo pensé, bueno, ¿y esto qué? Porque yo ni tengo capa, o tengo pereza de saltar, ¿no? Mejor otro día, hoy domingo a las 6. Pues qué pereza. Y acercarme a Jesús, está difícil. Y si no lo veo. Con eso también, perdón si yo pongo muchos ejemplos, pero es la única manera en que funciona mi cabeza. Imagine que usted compra un tiquete. Entonces vamos a ir todos a la costa. Entonces usted compra un tiquete, ¿no? Todos tenemos nuestro tiquete. Ahora, si vamos a ir a la costa, nos toca dejar unas cosas, ¿no? Nos toca dejar algunas cosas. Entonces, ¿qué vamos a dejar? No, pues yo no voy a llevar ya una chaqueta de cuero, que me rostizo. No voy a llevar un jean, porque ¿para qué llevo un jean? O no, mejor yo me voy solo y dejo a mi familia. Entonces deja algo, ¿no? Pero para poder llegar a la costa, tiene que hacer algo. Acercarse al aeropuerto. Si no se acerca al aeropuerto, pues, ¿cómo va a viajar? Pero ya tenemos el tiquete, ¿no? Entonces, y si me acerco al avión y ya llego, ya sé para dónde voy. Entonces piensa en ese ejemplo, ¿no? Arrojar la capa, dar un salto y acercarse a Jesús. Otras preguntas que también cada uno de nosotros debe estar pensando es, ¿y qué debería arrojar yo? Porque pues él se quitó su capa, pero ¿y yo?
Yo no me voy a arrojar mis pantalones porque, uy, cuidado. No voy a arrojar mi camisa porque no, preciso la polo. Y son preguntas para que cada uno de nosotros piense y reflexione en eso. ¿Qué debería arrojar o qué debería abandonar? Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo saber qué es lo que debo abandonar, no? Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros identifica qué es lo que tiene que abandonar. No se lo tengo que decir yo no. Y entonces en esta hora, no. Usted ya sabe qué tiene que arrojar. Yo ya sé qué tengo que arrojar. Si vamos al segundo momento, que es dar un salto, podemos ver o preguntarnos que parece ser que hay un camino mejor, ¿no? Esto con símbolos de pregunta. ¿Hay un camino mejor? ¿Y por qué no seguir mi camino? Y ahora la pregunta también del millón es, ¿cuál camino me conviene más? ¿Mi camino o su camino? Y pasamos al tercer momento, que me parece muy importante, es el de acercarse a Jesús. Acercarse a Jesús me hacía tres preguntas que quiero compartir con ustedes. Y es, ¿a quién me acerco? ¿Cómo me acerco? ¿Y para qué me acerco? Tres preguntas. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y para qué? Entonces, no, pero ya nos está poniendo muchas tareas, no, tranquilo. Vamos a resolver esas tres preguntas. Según lo que estamos viendo de Bartimeo, ¿no? Bartimeo, ¿a quién se acerca? A Jesús. Fácil, ¿no? Se acerca a Jesús. Ahora, Bartimeo, ¿cómo se acerca a Jesús? Y no el cómo de, pues sí, está ciego y alguien le dijo seguramente, entonces cada uno empieza a especular cómo es este momento en que Bartimeo, no, piense en lo que les estaba diciendo. ¿Cómo se percibe Bartimeo? Lo que quiero decir con esto es cómo Bartimeo se reconoce frente a Jesús. Bartimeo se reconoce como una persona ciega, que es un mendigo y que tiene una necesidad. Y tenemos la tercera pregunta. ¿Para qué? ¿Se acerca a Jesús para ser sanado? ¿Se acerca, ya lo veremos, para que sus pecados sean perdonados? Y se acerca para caminar un camino diferente. Entonces, mediten estas tres preguntas. ¿A quién se acerca? ¿Cómo me acerco? ¿Y para qué? Acá tenemos lo que ahora llamamos un masterclass. A usted le gusta eso. Curso rápido de cómo ganar 100 millones. No, yo le meto la ficha. Mis últimos 30,000, pero ahí vamos. Y el que ya hace el curso está peor que uno. Esto me parece importante porque Bartimeo nos está dando una lección muy importante, pero muy rápida. Bartimeo actúa muy rápido, aunque no ve. Bartimeo es muy rápido. Él ya sabe cómo está, conoce quién lo puede ayudar y cuando tiene la oportunidad, no la deja pasar. O sea, lo que toque hacer, a él le tocó gritar. Y no solo gritar, sino quitarse su capa, dar un salto y acercarse a Jesús. Ahora quiero que miremos la respuesta que le da Jesús. Vamos a ver cómo es Jesús, ¿no? Porque, a ver qué le dijo a este ciego. Leamos el versículo 51 de Marcos. Dice, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Entonces ahora, no, usted ya tiene las tres preguntas ahí anotadas en su cuaderno y, pues, sí, ya
Listo. Pero fíjese lo que le dice Jesús. Uno puede leer eso hasta como que Jesús es grosero, ¿no? Tan grosero, pues ¿no ve que está ciego? O sea, a ver, como que quién está peor, no se sabe quién está peor. Uno podría leer eso así, ¿no? ¿Cómo así que Jesús lee? ¿Y qué quiere que haga? O se lo puede decir en un tono fuerte, ¿no? Como cuando las parejas pelean. ¿Y qué quiere que haga? Aquí me voy a quedar. Imagine ese tipo de cosas, ¿no? O también podemos verlo como si Jesús saliera de una lámpara mágica y fuera Aladín y con tono y música y todo, entonces, ¿qué quieres que haga? Y sale Aní. Entonces, ese me gusta más, ese sí es el que me gusta. Y la respuesta de Bartimeo es una respuesta que lo hace pensar a uno, ¿no? Miremos qué dice Bartimeo. Bartimeo le dice, Maestro, quiero recobrar la vista. Bartimeo también reconoce que quien está al frente no es cualquier cosa, ¿sí? No es el alcalde, es Jesús. Y seguimos con la masterclass de Bartimeo, porque Bartimeo aquí nos está dando, como nosotros decimos, sopa y seco. Una lección rápida, alguien que es ciego, que es necesitado. Y piense también que Bartimeo entiende y sabe a quién se acerca, sabe cómo se acerca y sabe lo más importante, para qué se acerca a él. Ahora usted puede estar pensando también muchas cosas acerca de Bartimeo. Una de ellas es, pues claro, si uno es ciego, pues uno quiere ser sanado, ¿no? O sea, si a uno le duele una rodilla, pues que se me quite el dolor rápido, porque es que ya me duele la rodilla. O puede decir también, no, Bartimeo es muy dormido. Bartimeo hubiera pedido una casa y una mujer y que lo cuide. Más chévere, ¿no? O Bartimeo, no, yo quiero unas vacaciones allá en Latinoamérica. Porque como es Jesús, es que no estamos hablando del jefe de uno o algo, tenemos a Jesús. Y quiero que pensemos un momento en la pregunta que hace Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso es lo que eso es lo que Jesús le dice a Bartimeo. Ahora imagine que usted es Bartimeo, o no imagine, solo piense que usted tiene a Jesús al frente y él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted sabe a quién se acerca? ¿Sabe cómo se acerca? ¿Y sabe para qué se acerca? Quiero que en este mismo texto, si leemos unos versículos anteriores, podemos ver una diferencia, y creo que es importante hacer una diferencia, entre lo que piden sus discípulos, pues los discípulos, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, de Real Madrid, del Barça, o sea, son los tesos, estamos hablando de los tesos, sus discípulos. Y tenemos la comparación de lo que Bartimeo está pidiendo. Leamos el versículo 35 de Marcos 10, hay unos versículos más atrás. Entonces tenemos, para que usted esté en contexto, Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo, le piden algo a Jesús. Entonces vamos a ver qué le piden ellos, ¿no? Dice, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo,
A decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Sí, es curioso, ¿no? ¿Cómo así? Pues, o sea, unos versículos antes Jesús dice no, pero después aparece este loco y ahora sí. Y fíjese la diferencia de lo que piden unos y los que piden otros, ¿no? Y pues estamos hablando de los discípulos, ¿no? Conocedores, seguidores de Jesús. Pero vuelve otra vez Bartimeo con su superclase. Y lo que él reconoce es algo muy importante. Y es que ha fallado. Es que no ha cumplido la ley también. O sea, parece ser que Bartimeo tiene muchas pistas. Pero como que uno lee esto y eso uno no... O sea, pues sí, se salvó y ya. Y así como nos gusta, ¿no? Fin de la historia y todos vivieron felices para siempre. Ya para más adelante, cuando acabemos nuestra porción, y ya lo leímos, Bartimeo recobra la vista, ¿no? Bartimeo puede ver. Pero piense, ¿qué está diciendo Bartimeo cuando grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Qué es lo que él realmente quiere decir? Es como si él hubiera hecho algo malo, ¿no? Es como si él hubiera fallado, ¿no? Es como, pero ¿por qué dice, ten misericordia de mí? Quiero que miremos rápidamente Deuteronomio 28, para mirar qué dice la ley. Pues porque estamos hablando de hace más de 2025 años, ¿no? Y lo que lo regía a ellos, pues era la ley que Dios había dado a Moisés. Deuteronomio 28. Hay que tener un poco de contexto en estos capítulos. Moisés viene hablando con con un pueblo en específico, y donde lo que él está haciendo es dar unas instrucciones. Él da unas instrucciones acerca, si usted lee el título, en la palabra que yo tengo en la Biblia, dice bendición de la desobediencia. Y más adelante dice consecuencias de la desobediencia. Entonces, Moisés viene hablando un poco acerca de, bueno, el que es obediente, pues le va a ir bien, ¿no? Como cuando uno estaba en el colegio. Entonces, si se porta bien en Navidad, mire, mejor dicho, eso hasta calzoncillos para usted. Pero si pierde una materia, ya no hay nada. Esto es lo que está pasando, ¿no? Acá en este momento. Ahora, pues no estamos hablando de notas y calzoncillos, estamos hablando de la vida, más importante aún. Con este contexto leamos el versículo 15. Dice el versículo 15. Si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Empezó fuerte, ¿no? Ya nos está diciendo, mire, si no cumple, ahí es. Y quiero que miremos, ahí usted puede leer Deuteronomio 26, 27, 28, y está hablando un montón de consecuencias de si lo hace y si no lo hace. Leamos el versículo, solo el versículo 28. Dice, el Señor te herirá con locura, ceguera y confusión. Versículo 29. A plena luz del día andarás a tientas como ciego y no tendrás éxito en lo que hagas. Al contrario, en todo momento serás oprimido y despojado sin que haya quien te salve. Entonces podemos ver la consecuencia, ¿no? Lo leíamos también en Proverbios, ¿no? Camino que al hombre le parece bueno y el camino que a Dios ha puesto. Lo leímos también en Deuteronomio 30. El bien y el mal.
con este pasaje entonces, ¿qué es lo que realmente está diciéndole Bartimeo a Jesús? ¿Qué es lo que reconoce? Sí, ya vimos que él es ciego, que él es un mendigo, que huele mal, que tiene una capa, que es pecador, que falló, que no pudo cumplir la ley, que no pudo cumplir lo que le estaban diciendo. Eso es lo que él está haciendo. Pero eso no es fácil, ¿no? O sea, no le dicen, uy, usted huele mal. No, yo ya no vuelvo a esa iglesia. Lo que está reconociendo Bartimeo, según la ley, según Deuteronomio, y lo poco o mucho que Bartimeo conozca, es que él es un pecador. Él es una persona que no fue obediente. Y creo que lo más asombroso, pues sí, Bartimeo se sana, pero creo que lo más asombroso es que Bartimeo reconoce. Bartimeo reconoce y entiende que es un pecador. A veces se nos olvida que pues fuimos pecadores, seguimos fallando y que cumplir la ley es un poco difícil, ¿no? Es como, pero hago o no hago, pero miro o no miro. Y la ley que Jesús puso es una ley mucho más alta. Y con eso ahora usted puede estar pensando, no, ahora no, no, esto hablo del señor Juan y ahora la ley no apenas de un paseo. Y con esto que les digo, no es solo, entonces ahora cumplamos todo lo que dice Deuteronomio. O sea, no creo que nadie lo puede cumplir. O sea, si usted lee nomás Deuteronomio 28, ahí usted va a quedar, uff, entonces usted la cierra y se pone a orar. Leamos el versículo 52 para finalizar de Marcos 10. Voy a leer desde el 51 y el 52. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Ahora, pues ya podemos ver, ¿no? No voy a tocar el tema de la fe porque ya dimos un paseo grande hoy. Pero fíjese, Bartimeo tiene toda la fe, la esperanza de que la persona que se va a cruzar al frente lo va a sanar. Y que él no pide otra cosa. Él no pide, o sea, realmente él no está pidiendo solo ver. Él está pidiendo perdón, misericordia. Él no está diciendo, entonces, Señor, perdóname y dame un carro, porque yo no quiero andar más a pie. Soy cabeza y no cola. Amén. Él no está diciendo eso. Lo que realmente él está diciendo es, perdóname, porque las palabras hay muchas. Eso es lo que nos está enseñando Bartimeo con su masterclass, que ahora lo llamamos así. Entonces, ¿les gustan las masterclass? Acá tenemos una muy buena masterclass. Ahora recapitulemos para ir cerrando. Preguntas como, y bueno, ¿y qué podemos aprender de esta masterclass? No soy yo, ¿no? De lo que la palabra nos está diciendo. Piense un momento. Piense que Bartimeo reconoce su ceguera, su estado físico. Seguramente que pues Bartimeo es ciego, pero se puede oler y debe oler bien maluco. Piense también que Bartimeo grita, pero no grita pidiendo, Señor, carro, casa y beca. Y la vista también, porque si no, ¿cómo voy a administrar lo que me estás dando? Recapitulemos también ¿cuál es la respuesta que Bartimeo le da a Jesús? Bartimeo le está diciendo, perdóname, perdóname. No le pide carro, no le dice lo que le gritó, ten misericordia de mí. Y el mejor final feliz, como a usted le gustan los finales felices,
Bartimeo sigue a Jesús. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Recibe la vista, le escucha, mejor dicho, el super rapero o el cantante que tiene ahí. Y no solo lo sana, sino además se va con él. No, o sea, eso es toda una beca. Él se ganó la beca en Harvard. Quiero que para terminar leamos un salmo y es el Salmo 51. Salmo 51. Cuando lo tenga, puede decir amén. Salmo 51. Tomar agua. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Yo la versión que tengo es Reina Valera contemporánea, entonces no se asuste. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Con ese salmo quiero cerrar lo que Dios ha puesto para mí, para ustedes el día de hoy. Y es increíble que solo un salmo también nos muestre la misericordia, la bondad y qué es lo que quiere hacer. O sea, desde la persona que es nueva hasta la persona que ya se sabe toda la Biblia al derecho y al revés, podemos entender que Dios es un Dios misericordioso. Pero que es importante reconocer cómo está cada uno en ese camino. Eso no le corresponde. Uy, no, y se trajo los tenis sucios. No, y quítase los zapatos a ver quién trae la media rota. Eso es usted con Jesús. Esa es la parte, ¿no? Que nos toca a cada uno de nosotros. Reconocer, es que yo sigo un pecado. Es que mis ojos quieren otras cosas. Es que mi carne quiere otras cosas. Pero lo leímos en el Salmo. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame y estaré más blanco. Y ahora, para cerrar, quiero preguntar que cada uno medite en esta pregunta esta semana, este día, este mes y este año. Y la pregunta es, ¿qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Carro, casa y beca? ¿O Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Vamos a orar.